Bendiciones. Hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la activación de Romanos 4:17, lo cual es la clave para manifestar la abundancia y la sanación. Hay un versículo en la Biblia que no solo revela el lenguaje de Dios, sino que contiene un código espiritual capaz de reescribir la historia de una vida entera. No es popular, no es citado en sermones comunes, pero su poder es tan grande que cuando alguien lo entiende, ya no puede vivir igual. Ese versículo es Romanos 4:17 y dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. No es metáfora, es literal. El modelo del creador para manifestar lo invisible en lo visible. Es la forma en que el cielo opera y también es una invitación a que tú vivas desde esa misma frecuencia. Tal vez has orado durante años sin ver respuestas. Tal vez has creído, pero te has sentido estancado y te has preguntado, ¿qué estoy haciendo mal? La respuesta podría estar en esta gran verdad. No manifiesta lo que deseas, manifiesta lo que ya está siendo. Si vives sintiendo carencia, eso es lo que el universo reproduce. Pero si vives con la certeza de que ya está hecho, todo comienza a reorganizarse. El campo espiritual no responde al desespero, responde a la coherencia, a lo que declaras con fe sólida, a lo que se siente como ya tuyo, aunque aún no lo veas. Hoy quiero que hagas una pausa y declares algo en voz alta, pero no lo digas por costumbre. Dilo como si tu vida dependiera de ello. Respira profundo y declara, gracias Dios, porque ya es. Ya soy próspero, ya soy sano, ya estoy en paz, ya tengo lo que el Espíritu me pertenece. No lo repitas desde la ansiedad, repítelo desde la identidad, desde la imagen divina que habita en ti. Y ahora te invito a dejar esa declaración en los comentarios. Escríbela con el alma. Que no sea una frase suelta, que sea tu decreto, tu activación, tu decisión interna, porque lo que viene a continuación no es un mensaje más, es una revelación. Vamos a profundizar en temas que pueden provocar un giro radical en tu percepción, en tu fe, en tu energía. Este no es solo un contenido espiritual, es una jornada de transformación. Quédate conmigo porque estás a punto de recordar quién eres y cuando eso ocurre, el mundo ya no tiene poder para detenerte. Nos adentramos ahora en la llave que puede abrir lo que por años ha estado cerrado. Hay versículos en la Biblia que aunque están a simple vista, muy pocos logran ver su verdadero poder. Romanos 4:17 es uno de ellos. Muchos lo han leído, algunos incluso lo han memorizado, pero pocos lo han vivido. No es un versículo moral ni una instrucción religiosa, es un código de creación. Dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Esta no es solo una afirmación espiritual, es una clave para entender cómo funciona el reino de los cielos y también cómo estamos llamados a operar desde esa misma frecuencia creadora. La mayoría de las personas han sido entrenadas para actuar según lo que ven, para creer después de tener pruebas, pero este versículo rompe esa lógica. Muestra que Dios no espera condiciones visibles para declarar lo que es. Él habla
desde la certeza del Espíritu, no desde la evidencia de los sentidos. Y ese mismo modelo está disponible para todos nosotros. Pocos lo comprenden porque este versículo no puede entenderse con la mente natural. Solo se revela cuando el corazón está dispuesto a aceptar que la realidad espiritual es más sólida que la realidad material. Es un llamado a vivir desde la identidad, no desde la carencia, no desde el deseo de recibir, sino desde la convicción de que ya hemos recibido. Un ejemplo poderoso de este principio lo encontramos en la vida de Abraham, a quien precisamente va dirigido este versículo. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones cuando aún no tenía hijos y su cuerpo, según la lógica humana, ya estaba como muerto. Sara, su esposa, también estéril. Todo indicaba lo contrario. Sin embargo, Dios lo llamó padre antes de que tuviera descendencia. No esperó a que Abraham tuviera un hijo para darle esa identidad. Lo declaró desde el principio y Abraham lo creyó. Esa creencia, esa aceptación de una palabra imposible como si ya fuera una realidad, fue lo que activó la promesa. La enseñanza es clara. La fe que transforma no es la que espera señales, es la que llama lo que aún no se ve como si ya existiera. Así como Abraham aceptó su nombre nuevo, padre de multitudes, antes de tener siquiera un hijo, tú también estás llamado a hablar desde el diseño espiritual, no desde las circunstancias, porque cuando hablas como Dios habla, la realidad comienza a cambiar. No porque la estés forzando, sino porque te alineaste con el lenguaje de la creación. Romanos 4:17 no es solo historia, es una invitación viva a despertar tu verdadera naturaleza. Vive como si ya tuviera lo que anhela. Esa es la fe vibracional, la que mueve montañas, no porque ruega, sino porque vibra desde la certeza. Hoy vamos a descubrir por qué esta fe que transforma. Hoy vamos a descubrir por qué esta es la fe que transforma realidades. La mayoría de las personas viven con una fe pasiva. Es una fe que observa, que espera señales externas, que se basa en las circunstancias. Es la fe que dice, cuando mejore la situación, creeré. Cuando tenga la oportunidad, actuaré. Cuando vea el milagro, agradeceré. Pero esa fe no cambia nada. Esa fe reacciona al mundo, no lo transforma. Y Dios no nos diseñó para vivir reaccionando. Él nos creó a su imagen con la capacidad de llamar las cosas que no son como si ya fuesen. La fe vibracional, en cambio, es activa, es la que actúa antes de ver, la que camina como si el camino ya estuviera abierto, aunque todo a su alrededor diga lo contrario. Es la fe que vibra desde la promesa, no desde el problema. Y ese tipo de fe no es emocional, es una decisión interna, profunda, sostenida, que alinea pensamiento, emoción y acción en una misma dirección. Un ejemplo poderoso de esta fe lo encontramos en la historia de la mujer del flujo de sangre. 12 años sufriendo una enfermedad que le había dejado sin recursos, sin fuerza y sin esperanza. Pero un día oyó hablar de Jesús. No esperó a ser sanada para acercarse. No pidió permiso. No necesitó que alguien orara por ella. Solo pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y actuó. En medio de la multitud, débil, ignorada, tocó a Jesús y al instante fue sanada.
Jesús no le dijo, yo decidí sanarte. Le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué tipo de fe? Una fe que actuó, una fe que vibró sanación antes de verla, una fe que declaró internamente, ya es. Dios no espera que el mundo se acomode para obrar. Él crea desde su esencia, desde dentro. Y cuando tú actúas desde ese mismo lugar, entras en sincronía, en sintonía con su poder. La fe vibracional no es optimismo ni pensamiento positivo, es identidad despierta, es vivir como quien ya ha recibido, es el puente entre lo invisible y lo visible. No necesitas verlo para moverte, solo necesitas sentirlo como verdad. Y cuando lo haces, la realidad responde porque el cielo no reacciona a la duda, se alinea con la certeza. Hay una forma de hablar que no es humana, es divina. Un lenguaje que no espera pruebas ni señales, que no necesita garantías visibles, es el lenguaje del Creador. Y tú fuiste hecho para hablarlo también. Hoy lo vas a recordar. Cuando leemos en Romanos 4:17 que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen, no estamos ante una metáfora poética ni una expresión simbólica. Estamos frente a una revelación del lenguaje creativo del cielo. Dios no observa la realidad para definir su acción. Él no reacciona a lo que existe. Él habla desde lo invisible y al hablar crea. Su palabra no describe lo que ve, su palabra provoca lo que será. Dios mío, ese lenguaje no está reservado solo para él. La Biblia afirma que fuimos creados a su imagen y semejanza. Eso no significa apariencia física, sino estructura espiritual. Tenemos la capacidad de vibrar, declarar y manifestar desde la misma frecuencia del Creador, pero eso exige una transformación profunda, dejar de hablar desde la carencia y comenzar a hablar desde la certeza. El universo no responde al lenguaje del miedo ni a las oraciones llenas de desesperación. Responde a la vibración de quien ya ha recibido. Porque en el reino de Dios no se trata de esperar a ver para creer, sino de creer y declarar como si ya fuera real. Esa es la lengua espiritual que Jesús hablaba cuando decía, levántate, tu fe te ha sanado. Lázaro, ven fuera. No pedía permiso a la realidad, la reformaba desde su interior. Y ese lenguaje se encuentra en cada página de la Escritura. La Biblia no es solo un libro de historias sagradas, es un campo vibracional vivo. Cada versículo tiene una frecuencia, cada palabra escrita con fe, leída con conciencia y vivida con identidad, se convierte en una antena que conecta lo humano con lo divino. Es por eso que algunos pasajes te estremecen, no por lo que dicen, sino por lo que despiertan en ti. Cuando Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen, nos está enseñando que la creación no comienza en lo físico, comienza en lo invisible, en lo vibracional, en lo interno. Y tú también puedes hacerlo, puedes hablar salud donde hay enfermedad, paz donde hay caos, provisión donde hay escasez, pero no desde la ilusión, sino desde la certeza de que el Espíritu ya lo contiene. Esa es la lengua del cielo. No es una técnica, es una identidad despierta y quien la activa transforma su mundo. La Biblia no es solo un libro de normas y promesas, es una colección viva de encuentros, despertares y transformaciones profundas. Detrás de cada nombre conocido
hay un alma que atravesó una revelación espiritual. Hoy vamos a recordar algunas de las más poderosas. Uno de los casos más impactantes es el de Moisés, criado como príncipe en Egipto, pero con el corazón dividido entre su origen hebreo y su realidad palaciega. Huye, se esconde y fracasa. Durante años vive en el anonimato como pastor en el desierto, pero un día, frente a una zarza que arde sin consumirse, su identidad es despertada. Dios no le recuerda su pasado, ojo aquí, ni le menciona sus errores. De nuevo le digo, ojo aquí, solo le dice, yo soy el que soy. Ve, porque yo estaré contigo. La transformación de Moisés no fue solo una misión, fue un cambio interno, de temeroso a libertador, de tartamudo a portavoz de Dios. Su transformación espiritual fue el puente entre un pueblo esclavizado y una nación libre. Otro caso emblemático es el de David, un joven pastor, ignorado incluso por su propia familia. Fue ungido en secreto como rey. No tenía corona ni ejército, pero tenía un corazón conectado con Dios. Su transformación no ocurrió en el trono, sino en los campos, en las batallas, en sus canciones solitarias a Dios. Mató gigantes con fe, gobernó con pasión y cayó con errores graves, pero su alma regresaba siempre al centro. El hombre conforme al corazón de Dios no fue perfecto, fue transformado continuamente por su relación íntima con lo divino. También está el caso de María Magdalena, mujer marcada por su pasado, liberada por Jesús y convertida en una de las testigos más cercanas de su resurrección. Su historia es la prueba de que no hay oscuridad que no pueda ser transformada por la luz del amor. Pasó de marginada a mensajera, de condenada por todos a elegida por Cristo para anunciar lo imposible. Y no podemos olvidar a Pablo, antes llamado Saulo, perseguidor de cristianos, radical, violento, convencido de que hacía lo correcto, hasta que una luz lo derriba al piso y le hace la pregunta que transforma: ¿por qué me persigues? Desde ese momento su vida cambia de manera radical. Pasa de enemigo de la fe a uno de sus mayores defensores. Su transformación espiritual fue tan profunda que cambió no solo su nombre, sino la historia del cristianismo. Cada uno de estos personajes vivió una transición interna. No fue magia, fue un encuentro. No fue teoría, fue experiencia viva. La Biblia no solo cuenta historias, cuenta despertares, y cada transformación es una invitación a la tuya. Hay momentos en que la ciencia y la espiritualidad parecen hablar el mismo idioma. Hoy vamos a explorar cómo los principios cuánticos y la neurociencia espiritual no solo confirman lo que Dios dice o dijo hace milenios, sino que también te invitan a vivirlo. La física cuántica ha demostrado que el observador influye en lo observado, que la realidad no está completamente definida hasta que una conciencia la enfoca, la, la siente, la nombra. Esto no es distinto de lo que Dios reveló en Romanos 4:17. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Él no espera ver para declarar. Declara, y al declarar, crea. En el mundo cuántico, lo invisible contiene todas las posibilidades, pero es la intención clara y sostenida, combinada con una emoción intensa, la que colapsa esa energía en una manifestación
concreta. Es decir, la fe vibracional crea, la neurociencia lo refuerza. El cerebro humano no distingue entre lo que vives y lo que imaginas vividamente con emoción, al visualizar con convicción. Se activan las mismas áreas cerebrales como si ya estuvieras experimentando eso que deseas. Es lo que Jesús enseñaba cuando decía, cree que ya lo has recibido y lo tendrás. No se trataba de ilusión, sino de un diseño mental y espiritual. Tomemos el ejemplo de Abraham. Dios le dijo que sería padre de multitudes cuando ni siquiera tenía un hijo y su esposa era estéril. Pero Abraham creyó, caminó como si ya fuera padre, sostuvo esa visión, aunque el entorno gritara lo contrario. Y la promesa se manifestó. Abraham activó, sin saberlo, el principio de coherencia entre intención, emoción y acción. Otro ejemplo moderno podría ser José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por años, pero él mantenía su mente conectada a la visión que Dios le había mostrado: liderazgo, provisión, propósito. José no olvidó desde su prisión, vivió desde su promesa y eso moldeó su destino. Lo que él creía dentro de sí finalmente se expresó fuera. Jesús lo llamaba fe. Pablo lo describía como renovar la mente. Distintos lenguajes, una misma verdad. En el interior gobierna el exterior, y cuando alineas pensamiento, emoción y palabra con la promesa de Dios, tu campo vibracional cambia. Y cuando el campo cambia, la realidad se pliega. La ciencia moderna apenas comienza a descubrir lo que Dios ya había revelado. Tú no estás aquí solo para entenderlo, estás aquí para vivirlo. Imagina por un momento que tus oraciones no están siendo respondidas porque vibran desde la carencia, no desde la identidad. Hoy vas a descubrir por qué el universo no responde al deseo, sino a lo que ya está haciendo en tu interior. La manifestación no se activa con un simple deseo. Desear algo no garantiza que se manifieste. Puedes querer abundancia, salud, amor, pero si en lo profundo te sientes carente, enfermo o rechazado, el universo no responde a lo que dices, sino a lo que eres mientras lo dices. No atraes lo que deseas, atraes lo que ya está siendo. Ese es uno de los principios espirituales más ignorado y al mismo tiempo más poderoso. El universo, la vida, el campo espiritual o como lo quieras llamar, no responde a tu súplica desesperada, responde a tu coherencia interna, a ese estado donde lo que piensa, lo que sientes y lo que declara están en la misma frecuencia. Cuando eso ocurre, la realidad se curva porque el exterior no es más que un reflejo del interior. Jesús no decía pide y tal vez recibirá. Él decía cree que ya lo has recibido y lo tendrá. Esa es la clave. Agradecer antes de recibir, no como una técnica de motivación, sino como una señal vibracional de certeza. La gratitud anticipada es un lenguaje espiritual que dice al universo, ya está hecho. Es identidad en acción. Es la manifestación del ya es. Tomemos a Jesús frente a la tumba de Lázaro. Antes de ver al muerto salir, levantó los ojos al cielo y dijo, gracias, Padre,
porque ya me has oído. Luego dio la orden, Lázaro, sal fuera. Qué tremendo. ¿Lo ves? Agradecimiento antes del milagro, certeza antes de la evidencia, porque el poder no reside en lo que se ve, sino en lo que se cree con todo el ser. Lo mismo ocurre contigo. Si vibras como alguien que ya ha recibido, todo en tu entorno empieza a alinearse. Pero si vibras como quien aún está esperando, seguirá postergando lo que ya fue preparado. La manifestación no obedece a tu impaciencia, obedece a tu identidad, a quien está siendo hoy en pensamiento, emoción y convicción. No es magia, es diseño divino. Es el principio espiritual que rige la creación. Quien agradece como si ya tuviera, se convierte en un imán para aquello que aún no se ve, pero ya está escrito en lo invisible, porque todo comienza con quien eliges ser hoy. Hay actos pequeños que, aunque parecen simples, abren portales invisibles, acciones simbólicas que no solo expresan fe, sino que codifican en tu subconsciente una nueva identidad. Hoy descubrirás cómo activar el código espiritual a través de actos concretos y profundamente significativos. La transformación no ocurre solo en el pensamiento, ocurre cuando la mente, el cuerpo y el espíritu participan juntos en una declaración silenciosa pero poderosa. Ya es. Y para que esa nueva vibración se instale en lo más profundo, el símbolo es clave, porque la mente inconsciente responde con más fuerza a lo tangible que a lo abstracto. Por eso las acciones simbólicas son tan efectivas. Una de las más poderosas es la carpeta de factura sellada como pagadas. Aunque parezca un juego, es una afirmación directa al subconsciente. La deuda ya no me domina. Es mirar la carencia y declararla resuelta. Es más que visualización, es compromiso. Escuche esto. Una mujer llamada Eliana aplicó este principio. Escuche bien. Tomó cada factura atrasada que ella poseía, imprimió una copia de cada una de ellas y sobre ella escribió con un marcador rojo pagado en el nombre de Jesús. Luego colocó todo en una carpeta con el título Mi historia ya fue escrita. No tenía ingresos en ese momento, pero sí una certeza. 2 meses después, su situación financiera comenzó a cambiar, no por casualidad, sino porque su vibración había cambiado primero. Otro acto poderoso son las declaraciones matutinas, no simples frases repetidas, sino palabras dichas con conciencia plena al despertar. Gracias Dios porque ya es. Gracias porque mi cuerpo está sano. Gracias porque vivo en propósito. La mañana es un portal sagrado. Tu mente aún está entre ondas alfa y zeta, más receptiva. Cada palabra en ese estado es una semilla que echa raíces profundas. También puedes hacer respiraciones conscientes dentro de la escena deseada. Cierra los ojos, visualiza con detalle lo que anhela y respira dentro de esa imagen. Siente la gratitud, el alivio, la alegría, como si ya estuviera sucediendo. Eso es profundo y es real, señores.
El cuerpo comienza a reprogramarse. El campo vibracional se alinea. Eso no es imaginación, es entrenamiento espiritual. Y por último, el objeto simbólico, un anillo, una piedra, una cadena, una llave, algo físico que se convierta en el ancla visible de un pacto invisible. Cuando lo toques, recuerda quién eres. Lo que ya recibiste en el espíritu, déjalo en un lugar especial. Úsalo en momentos de duda, no como amuleto, sino como recordatorio de la verdad. Lo que has declarado ya fue sellado. Actos así no son superstición, son tecnologías espirituales aplicadas, son la fe vestida de forma. Hay un secreto poco hablado que separa una oración que se pierde en el aire de una que toca el corazón de Dios. Es la coherencia vibracional. Hoy vas a descubrir por qué el milagro no responde a palabras bonitas, sino a tu frecuencia interna. Coherencia vibracional es cuando pensamiento, emoción y palabra están en perfecta sintonía. No basta con decir que confías, debes pensar, sentir y hablar desde esa confianza. Es como un instrumento afinado. Solo cuando las cuerdas internas están alineadas, la melodía espiritual se vuelve clara y poderosa. Y cuando esa melodía vibra desde el alma, el cielo responde. Una oración sin coherencia es solo repetición vacía. Ojo aquí, puedes decir confío, pero si en tu mente hay duda y en tu corazón miedo, el campo espiritual recibe el mensaje real, inseguridad, y la vida te refleja esa vibración, no porque Dios no quiera responder, sino porque todo en la creación está diseñado para responder a la autenticidad interna, no a la apariencia externa. Jesús no hacía largas oraciones, hablaba desde la certeza. Cuando bendijo los panes, no pidió multiplicación, dijo gracias. Cuando llamó a Lázaro fuera de la tumba, no rogó, ordenó, porque en él había unidad total entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que decía. Esa es la clave, querido hermano. La oración efectiva no es la más elocuente, es la más coherente. Vibrar la realidad como ya hecha es el verdadero llamado al cielo. Es orar desde el cumplimiento, no desde la carencia. Es declarar gracias Dios porque ya es. Incluso cuando lo visible dice lo contrario, esa vibración emite una señal clara al campo espiritual. Este hijo sabe quién es. Este hijo ya recibió en su espíritu lo que aún no ve con los ojos naturales. Imagínate entrenando en oración y sintiendo en cada célula que lo que pides ya fue entregado. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta, tu alma se llena de gratitud. Eso no es ilusión, es fe encarnada, es fe coherente. Y esa fe no solo mueve montañas, mueve dimensiones. Cuando logras esa alineación interna, la realidad deja de resistirse. El milagro no necesita gritos ni insistencia, solo necesita una vibración clara, firme, constante, pensamiento, emoción y palabra en una misma frecuencia. Eso es coherencia vibracional. Eso es crear con Dios. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que llevas toda tu vida orando desde una identidad prestada? Hoy vas a descubrir que no fuiste creado
para mendigar milagro. ¿Escuchó eso? Sino para encarnar tu herencia divina y manifestar desde la esencia de Dios. La verdadera transformación espiritual no comienza con un cambio externo, sino con una revelación interna, quién eres realmente. Y aquí está la verdad más radical del camino espiritual. No fuiste llamado a ser un mendigo espiritual, sino un co-creador consciente. Has heredado la imagen y la esencia del creador, pero mientras tu identidad esté atrapada en la carencia, seguirás orando como quien suplica favores, no como quien activa las promesas. Ser co-creador no significa jugar a ser Dios, sino aceptar que Él decidió manifestarse a través de ti. Cada palabra, cada decisión, cada vibración es una semilla que puede activar lo invisible, pero si vives como víctima de lo visible, todo tu poder queda dormido. El entorno te domina, el miedo decide por ti y la fe se vuelve una palabra decorativa en tu boca. Dios no reacciona al mundo, lo crea, no espera señales para moverse, declara, visualiza, llama. Y si tú has sido hecho a su imagen, entonces tú también debes dejar de esperar que las circunstancias mejoren para creer. Es hora de actuar como Él, ver lo invisible, llamarlo como si fuera inexistente, caminar como quien ya tiene, hablar como quien ya recibió. La identidad fragmentada es el mayor obstáculo para la manifestación. No basta con repetir que tienes fe, debes vivir desde la convicción de que ya eres parte del diseño divino, porque mientras te sientas indigno, separado, limitado, seguirás atrayendo realidades que reflejan esa separación. Transformar la identidad es un proceso sagrado. No se trata de afirmaciones vacías, sino de, de reeducar el alma, de recordarle al corazón quién eres en lo eterno, de alinear tus pensamientos con el cielo y tus acciones con la verdad. No eres una hoja llevada por el viento, eres parte de la mente creadora que dio forma al universo. Y cuando esa verdad se instala, dejas de suplicar a Dios por soluciones y comienzas a actuar desde su lógica, la certeza. Ya no dice Dios si puede, ahora declara gracias Padre porque ya es. Ese cambio lo transforma todo, porque no atraes lo que deseas, atrae lo que crees ser. Y cuando tu ser vibra, identidad divina, todo lo demás se alinea sin esfuerzo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un versículo en la Biblia que no solo inspira, sino que activa? Hoy vas a descubrir por qué Romanos 4:17 no es solo una declaración hermosa, sino un portal espiritual que transforma tu realidad desde adentro. Romanos 4:17 revela un principio que rompe con la lógica común. No habla de esperar señales ni de adaptarse a lo que ya existe. Habla de una llamada activa, una declaración que no reacciona a lo visible, sino que impone una nueva realidad desde lo invisible. Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Este no es solo un versículo poético, es el diseño exacto del proceso creativo espiritual. Dios no espera que las cosas cambien para moverse. Él llama. Esa es su manera de crear. Él no se adapta al mundo, lo transforma con su palabra. Y lo más poderoso de todo es que este principio también fue colocado
en nosotros. Fuiste creado a su imagen, no para observar pasivamente lo que pasa, sino para activar desde la fe lo que aún no ha sido visto. Este versículo es un portal porque cambia por completo tu posición ante la vida. Ya no eres un observador que espera, eres un emisario que llama. Y cuando llamas con certeza desde un lugar de alineación interna, el campo espiritual responde. No al que desea, no al que ruega, sino al que declara con convicción. El llamado antecede al milagro. Jesús no decía, vamos a ver qué pasa. Él decía, levántate, queda limpio, tu fe te ha sanado. No porque las condiciones fueran favorables, sino porque ya había visto el milagro completo en el Espíritu. Ese es el patrón. Primero se llama, luego se manifiesta. Primero la frecuencia, luego la forma. Romanos 4:17 es la clave para cambiar tu vida porque cambia tu forma de operar en el mundo espiritual. Te traslada de un lugar de espera a un lugar de activación. Y eso exige más que palabras, exige identidad, porque solo quien sabe ser hijo se atreve a llamar desde el espíritu lo que sus ojos aún no ven. El campo no responde a la ansiedad, responde a la certeza. Y esta certeza no se grita, se vibra. Romanos 4:17 es más que escritura, es un plano de creación, un manual que te recuerda que Dios no actúa como humano y que tú, al alinearte con Él, puedes manifestar desde la misma lógica eterna, llamar antes de que fuese. Dios te bendiga.